El año pasado emprendí un viaje por carretera que llevaba tiempo postergando. Quería visitar a dos amigos de juventud, compañeros inseparables en la preparatoria, que ahora vivían en Ciudad Albor, donde estudiaban en la Universidad Estatal del Pacífico. Desde que se habían mudado allí, cada verano hacía el esfuerzo de verlos. Crecimos prácticamente como hermanos y mantener ese vínculo era casi una tradición personal. Normalmente hacía aquel trayecto en avión, pero en esa ocasión decidí manejar. Había varios lugares que siempre quise conocer, viejos museos, rutas naturales y algunos puntos históricos que quedaban a mitad del camino. Mi idea era dedicar unos días a recorrerlos antes de llegar a mi destino final. Salí temprano aquella mañana. Quería aprovechar bien el día y cubrir varios tramos de carretera sin perder la oportunidad de detenerme en los sitios marcados en mi lista. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes, pero al tercero, las cosas empezaron a sentirse distintas. Para esa noche, esperaba haber llegado ya a casa de mis amigos. Sin embargo, aún estaba manejando, avanzando bajo la quietud de una carretera prácticamente vacía. Eran cerca de las 9, tal vez 10 de la noche. El silencio era profundo y la oscuridad total. No había tráfico, ni ruidos, ni luces más allá de las de mi propio vehículo. Era una calma agradable, pero con un filo inquietante. Me quedaban todavía varias horas de camino y comenzaba a sentir el agotamiento acumulado. Necesitaba un baño, algo de café y unos minutos para estirar las piernas. Por suerte, a pocos kilómetros apareció una salida que conducía a una pequeña área de descanso junto a la vía. No era una de esas zonas amplias con gasolineras y estacionamientos para camiones. Esta se reducía a un edificio sencillo, un par de máquinas expendedoras y unos cuantos lugares de estacionamiento frente a la entrada. Pero para mis necesidades era más que suficiente. Apenas bajé del auto, me sorprendió lo oscuro que estaba todo. No se veía un alma alrededor. Aún así, estacioné y caminé hacia el edificio, estirando los brazos y la espalda para aliviar el entumecimiento del viaje. Dentro, un pasillo conducía a un pequeño armario del personal de limpieza y a 2 baños, uno a cada lado. También había un estante con revistas gastadas y 2 máquinas expendedoras, con bebidas energéticas y snacks. Mientras buscaba una bebida, una sensación extraña me recorrió la espalda. El reflejo de unas luces nuevas iluminó el cristal de la máquina. Un auto acababa de entrar al área y se había estacionado justo al lado del mío. Me pareció raro. El lugar estaba completamente vacío, con muchos lugares libres. Pero aquel vehículo había decidido aparcar pegado al mío, como si hubiera buscado hacerlo a propósito. Me dije a mí mismo que no debía exagerar. Quizá era solo una coincidencia. Fui al baño, terminé rápido y regresé al pasillo. El auto seguía allí. Motor encendido. Luces encendidas. Ningún movimiento. Tomé una bebida energética y, mientras la abría, mi vista regresó otra vez al coche. Algo no encajaba, aunque no podía explicar exactamente qué. Salí del edificio y avancé unos pasos hacia mi auto. Fue entonces cuando escuché claramente cómo el motor del vehículo vecino se apagaba de golpe. Un segundo después, la puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Era alto, robusto, con barba espesa y una chaqueta de cuero marrón. Caminaba hacia mí con las manos hundidas en los bolsillos. Su mirada estaba fija, fría, intensa. Sentí la tensión recorrerme los brazos, bajarme por la espalda, clavarse en mis piernas. No sabía por qué, pero ese hombre me transmitía algo profundamente inquietante. Pasamos uno al lado del otro, casi rozando los hombros. Le asentí con la cabeza, intentando mantener la calma, y él devolvió el gesto. Pero cuando avancé 2 pasos más, escuché su voz detrás de mí. Me giré, y vi el cañón de una pistola apuntándome directamente entre los ojos. Era una pistola semiautomática, quizá una 9 milímetros. El hombre sonreía con una expresión torcida, como si disfrutara de la escena. «¿Cuál es la prisa?», me dijo. Mis manos se alzaron sin que yo se lo ordenara. Respiraba acelerado. Sentía el corazón golpeando mi pecho desde adentro, como si intentara escapar. Le pregunté qué quería. La respuesta fue inmediata. «Tu reloj, tu cartera y tu teléfono». Obedecí sin una sola palabra. Se lo entregué todo, esperando que se marchara, pero no lo hizo. Con un gesto de la cabeza me indicó que lo siguiera.
Pensé que quería que entráramos a la tienda, pero no. Me obligó a caminar hacia la parte trasera del edificio, donde comenzaba un pequeño bosque oscuro. Y entonces entendí lo que estaba pasando. Si su intención hubiera sido robarme, ya lo habría logrado. Pero me estaba llevando hacia la maleza, hacia un lugar silencioso, oculto, hacia un sitio donde nadie escucharía nada. Intenté suplicarle. Le ofrecí mi auto, mis pertenencias, lo que quisiera. Él no respondió. Solo caminaba detrás de mí, arma en mano. Llegamos a unos 20 metros dentro del bosque. Allí me detuvo. «Date vuelta». Lo hice. Estaba a 2 metros de distancia, apuntándome otra vez a la cara. En ese instante acepté que iba a morir. Pensé en mis padres, en el dolor que sentirían. Pensé en mis amigos esperándome sin saber que jamás llegaría. Las lágrimas comenzaron a caer sin poder contenerlas. «Arrodíllate», ordenó. Me arrodillé. Cerré los ojos con fuerza, esperando el disparo, y entonces ocurrió. Bang, bang, bang. 3 explosiones sonoras rompieron el silencio. Grité, cubrí mis oídos y caí al suelo temblando, convencido de que el impacto de las balas llegaría en cualquier segundo. Pero no llegó. No sentí dolor, no sentí sangre. Solo escuché algo que nunca voy a olvidar. La risa del hombre. Cuando abrí los ojos, él estaba riéndose a carcajadas. Una risa profunda, cruel, como si acabara de presenciar una broma magnífica a costa mía. «Vete a casa, muchacho», dijo, «y lava tus pantalones». Se dio la vuelta y se alejó caminando, todavía riéndose. Unos instantes después, escuché el motor de su auto arrancar y alejarse. Permanecí en el suelo varios minutos, incapaz de moverme. Una mezcla de terror, alivio y humillación se disputaban mi respiración. Finalmente logré levantarme y regresar al edificio para lavarme la cara. Me vi en el espejo, ojos hinchados, rostro rojo, lágrimas secas pegadas en la piel. Parecía otra persona. Conduje hasta el pueblo más cercano y llamé a la policía desde allí. Di la descripción del hombre. Conté todo lo ocurrido. Pasé la noche en un pequeño motel y al día siguiente seguí mi camino sin detenerme en ningún lugar. Al llegar a casa de mis amigos, les relaté lo sucedido. Se horrorizaron. No podían creer lo cerca que estuve de morir, y aunque intenté actuar con normalidad durante las 2 semanas que pasé con ellos, la verdad es que el impacto emocional duró meses. Nunca supe si la policía atrapó a ese hombre. Nunca volví a saber nada de él. Y, desde entonces, nunca más volví a detenerme en un área de descanso durante la noche. Durante mucho tiempo, Tomás Aguilar, como llamaré aquí al protagonista, creyó que aquella noche en la parada de descanso quedaría como un hecho traumático aislado, un encuentro fortuito con un desconocido perturbado que había jugado con su vida como quien juega con un insecto atrapado. Pero meses después, hubo un detalle que lo cambiaría todo. Ya había regresado a su rutina, intentando dejar atrás la ansiedad, las pesadillas y ese sobresalto que sentía cada vez que debía conducir de noche. Sin embargo, una tarde recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. No tenía asunto, solo un archivo adjunto. Por instinto quiso borrarlo, pero algo, una mezcla de curiosidad y un miedo que ya le era familiar, lo impulsó a abrirlo. Dentro del archivo había una sola imagen, una fotografía suya, capturada en el interior del baño de aquella parada de descanso, justamente cuando se había mirado al espejo después del ataque. La foto era en alta resolución, tomada claramente a través de una cámara oculta. En la parte inferior, un texto escrito de forma rudimentaria decía: "You survived, not everyone does". Sobreviviste, no todos lo hacen. El mensaje no tenía remitente, y la dirección desde la que fue enviado parecía estar enmascarada. Tomás, sin saber cómo reaccionar, contactó a las autoridades una vez más, pero nunca pudieron rastrear el origen del correo. Esa misma noche recibió un segundo mensaje. Esta vez no era una foto, sino un enlace que llevaba a un sitio en la Deep Web, un portal oculto que reproducía transmisiones de cámaras clandestinas colocadas en lugares remotos, baños de gasolineras, almacenes vacíos, sótanos, bosques. Sitios donde los visitantes del portal podían ver y comentar ataques, robos, intimidaciones y juegos organizados por desconocidos. Entre las miniaturas había una que lo congeló por completo,
Una captura de él mismo arrodillado en el bosque, con el hombre de chaqueta de cuero apuntándole a la cara. El video tenía miles de visitas. Alguien lo había titulado The Boy Who Begged for His Life, Episode 42. El chico que suplicó por su vida, episodio 42. Y debajo, un contador de votos, como si se tratara de un espectáculo. Tomás cerró la computadora de inmediato. Su mente se llenó de aquella risa, de aquel hombre cuyo nombre nunca supo, pero que ahora entendía que no era un asaltante improvisado. Era parte de algo más grande. Una especie de cazador que grababa sus ataques para alimentar ese sitio oculto donde cientos de desconocidos disfrutaban del terror ajeno, como si fuese entretenimiento. Comprendió entonces que no lo había dejado vivir por misericordia. Lo había dejado vivir porque su reacción, su súplica y su miedo eran parte del espectáculo, y porque probablemente estaban esperando que él volviera a aparecer para un segundo episodio. Esa idea lo persiguió durante meses. Cambió su número, su correo, incluso se mudó de ciudad. Nunca volvió a detenerse en un lugar aislado. Jamás volvió a conducir de noche. Y lo más importante, nunca volvió a abrir un solo enlace desconocido. Hasta el día de hoy, Tomás no sabe si aquel hombre sigue rondando las carreteras, grabando a otros viajeros desprevenidos, o si su rostro sigue apareciendo en algún rincón oculto de la Deep Web. Lo único que sabe es que no fue un encuentro casual, sino parte de algo que operaba muy por debajo de la superficie, lejos de las carreteras, pero muy cerca de quienes viajan solos. Y aunque intentó olvidar, cada cierto tiempo recibe un mensaje sin remitente. Ninguno contiene palabras, solo una foto. La misma foto, él, arrodillado en el bosque, llorando, con la pistola apuntándole a la frente. Como un recordatorio de que, para algunos, su vida no fue más que un capítulo más, en un espectáculo que jamás debió existir. Mi nombre es Marco Villar, y he pasado más de 25 años ganándome la vida detrás del volante de un camión de carga pesada. Lo que voy a relatar hoy ocurrió hace poco más de 4 años, y es un episodio que aún hoy me persigue. No es una anécdota, es una cicatriz permanente. Era una madrugada de lluvia intensa. Conducía mi tráiler por la autopista Ruta del Valle Sur, un tramo solitario a esas horas. Eran casi las 4 de la mañana y me faltaban unas 4 horas para llegar al depósito donde debía entregar un cargamento de suministros industriales. La carretera estaba vacía, silenciosa, y la tormenta había caído de golpe, como si alguien la hubiera arrojado sobre mí desde el cielo. A pesar de tantos años manejando bajo condiciones extremas, algo en aquella noche no se sentía normal. No era solo la lluvia golpeando el parabrisas. Era una inquietud extraña, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Intenté ignorarlo, encendí la radio, bajé un poco la velocidad, respiré profundo. Pero la incomodidad seguía allí, como si alguien invisible me estuviera observando desde el asiento del copiloto. La neblina se volvió tan espesa que apenas podía distinguir la línea del pavimento. De pronto, entre aquella bruma cerrada, distinguí las luces de un automóvil. Venía de frente, a toda velocidad, directo hacia mí. No tuve tiempo para pensar. Giré con fuerza para esquivarlo. Las ruedas perdieron tracción sobre el asfalto empapado y el camión comenzó a deslizarse sin control. Por más que intenté corregirlo, terminé volcando fuera de la carretera. El sonido del metal golpeando contra la tierra fue lo último que escuché antes de que todo se oscureciera. Cuando abrí los ojos estaba tirado en el suelo, inmóvil, confundido. El mundo giraba a mi alrededor. Intenté incorporarme, pero no pude. Mis piernas no respondían. Había algo terrible en mi cuerpo, algo roto, algo que no entendía. La lluvia seguía cayendo, y yo apenas podía murmurar un pedido de auxilio. No sé cuánto tiempo pasó antes de escuchar pasos y el sonido de un motor deteniéndose. 2 figuras se acercaron, un hombre mayor y otro más joven. Un padre y su hijo, como supe después. Me hablaron, intentaron mantenerme consciente y llamaron a emergencias. Recuerdo que mi vista se apagaba y volvía como si alguien jugara con un interruptor. Me dijeron que aguantara, que la ambulancia venía en camino. Cuando los paramédicos llegaron, pude escucharlos hablar de fracturas, de hemorragias internas, de trauma craneal. Dijeron que era un milagro que siguiera respirando. Yo apenas entendía, pero sabía que mi vida pendía de un hilo.
El tiempo en el hospital fue una tortura que se extendió por semanas. No podía moverme, dependía completamente del personal médico. Pero conforme pasaban los días, algo inquietante empezó a manifestarse. Había noches en las que despertaba con la sensación inequívoca de que alguien estaba parado junto a mi cama. Un silencio pesado llenaba la habitación, y entonces lo vi por primera vez. Una figura oscura, alta, inmóvil. No tenía rostro, solo una silueta recortada por la penumbra. Quise gritar, pero mi voz simplemente no salió. La figura avanzó hacia mí lentamente, tan lentamente que podía sentir cómo el aire se enfriaba con cada paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sentí su respiración helada en mi rostro. Cerré los ojos, paralizado por el terror. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Las enfermeras no me creyeron. Dijeron que era un episodio de parálisis del sueño, consecuencia del trauma. Pero yo sabía que no era eso. Con los días, la presencia se hizo más constante. La veía al borde de la cama, al fondo de la habitación, incluso reflejada en el monitor cardíaco. No hablaba, solo observaba, como si estuviera esperando algo. Comencé a investigar desde mi cama usando mi teléfono. Descubrí que en ese mismo tramo de carretera habían ocurrido accidentes muy similares durante décadas. Algunos sobrevivientes afirmaron haber visto luces que aparecían de frente sin explicación. Otros dijeron haber visto a un hombre parado en medio del camino segundos antes del impacto. Entonces pensé en Rafael Burgos, el hombre que me auxilió aquella noche. Él venía detrás de mí. Si el auto que casi me mata fue real, él también debió verlo. Lo llamé para preguntarle. Su respuesta me heló la sangre. No había ningún auto. Él solo vio mi camión desviarse bruscamente, dar tumbos y salirse de la carretera. Ningún vehículo se acercó. Nadie más pasó por allí hasta la llegada de la ambulancia. Ese detalle confirmó lo que ya temía. Lo que vi aquella madrugada no era un automóvil real. Esa noche, todo empeoró. La figura volvió a aparecer, pero esta vez no se quedó en silencio. Se inclinó hacia mí y empezó a susurrar. Su voz sonaba quebrada, como si viniera de muy lejos. Me contó que había sido conductor de carga, que había muerto en un accidente similar, en ese mismo punto de la autopista, hacía muchos años. Dijo que un coche que avanzaba en sentido contrario lo había impactado de frente. Nadie sobrevivió. Estaba por preguntarle quién era cuando una enfermera entró a la habitación, y en un parpadeo, la figura se desvaneció. Nunca volvió. Al día siguiente seguí investigando y encontré un reporte de hace décadas. Un automóvil conducido por un hombre bajo los efectos del alcohol invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión. Ambos murieron al instante. No había nombres, solo una breve descripción de la tragedia. Comprendí que la figura que me visitaba no era el camionero, sino el conductor del coche que había causado el accidente años atrás. Y tal vez ambas almas permanecían allí, atrapadas en un bucle eterno, reviviendo una tragedia que nunca llegó a resolverse. Desde entonces, cada vez que recuerdo aquella noche, elevo una plegaria silenciosa por ellos. No sé si sirve de algo, pero quiero creer que algún día podrán encontrar un camino que los saque de ese tramo de carretera, antes de que otra vida vuelva a cruzarse con la suya. Durante las semanas siguientes, mientras aún permanecía hospitalizado, la necesidad de entender lo que me había ocurrido se volvió casi obsesiva. Cada silencio del pasillo, cada sombra que se movía detrás de la cortina de mi habitación, me recordaba que aquello que vi no podía explicarse solo con medicina o lógica, y aunque la figura no volvió a presentarse ante mí, la sensación de que seguía cerca no desapareció del todo. Fue entonces cuando di un paso que no sabía a dónde me llevaría. Una madrugada, incapaz de dormir por el dolor y la ansiedad, tomé mi teléfono y decidí aventurarme más allá de los sitios convencionales. Abrí un navegador especial y entré en la Deep Web, un territorio digital que conocía solo por historias, foros clandestinos, archivos sin clasificar y comunidades que discutían sucesos que jamás aparecerían en un periódico. Allí, entre hilos perdidos y páginas envueltas en anonimato, encontré algo que me heló la sangre, un registro no oficial de incidentes ocurridos en la misma autopista donde tuve mi accidente. No era un archivo policial ni un informe de seguridad vial, parecía más bien un recopilado de testimonios anónimos, muchos escritos por conductores nocturnos como yo. Varias publicaciones describían la misma aparición, casi con las mismas palabras. Una figura oscura en medio de la carretera,
o un auto sin placas que emergía de la niebla y se desvanecía segundos después de causar un accidente. Otros hablaban de ecos atrapados, momentos repetidos, sucesos que se doblan en el tiempo. Y había una frase que se repetía en varios comentarios. En ese tramo, no conduces solo, conduces con alguien que no terminó su viaje. Lo inquietante era que muchos de estos mensajes estaban fechados en años distintos, por personas distintas, pero describían lo mismo. Uno incluso hablaba de un camión volcado de la misma manera que el mío, y la fecha coincidía con el día exacto en el que William me rescató. Pero aquello no era lo peor. Entre los archivos de la Deep Web había un documento encriptado con un nombre inquietante: El pasajero de la niebla, registro 17. Dentro, alguien aseguraba haber grabado, con su cámara del tablero, las luces del auto fantasma. No era un video normal. La descripción decía que las luces aparecían y desaparecían sin seguir ninguna trayectoria física real, como si el vehículo estuviera atrapado en un bucle sin fin. El archivo de video estaba dañado. No pude abrirlo, pero tan solo leer los comentarios de quienes sí lo habían visto fue suficiente para ponerme la piel de gallina. Muchos decían haber escuchado murmullos dentro del sonido ambiente del video, frases incompletas, susurros que parecían salidos de una garganta que llevaba décadas pidiendo ayuda. Y aunque todo eso sonara descabellado, había algo más que me dejó inquieto durante días. En uno de esos foros oscuros, un usuario cuyo nombre estaba borrado publicó una frase que parecía escrita especialmente para mí. El que sobrevive suele recibir el mensaje, pero no todos entienden lo que deben hacer después. No supe qué pensar. ¿Era casualidad? ¿Una broma macabra? ¿O realmente alguien más sabía lo que había visto, lo que había escuchado esa noche cuando la figura se inclinó hacia mí para contarme su historia? A medida que continuaba leyendo, entendí algo que me dejó frío. Estas presencias, estos fragmentos de accidentes pasados, parecían tener un patrón. No buscaban venganza, no querían hacer daño por sí mismos. Parecían atrapados, repitiendo su último instante una y otra vez, como si no supieran que estaban muertos. Y de alguna manera podían arrastrarlo a uno a su tragedia. Con esa idea dando vueltas en mi cabeza, decidí que tenía que volver a hablar con William, el hombre que me había salvado la vida. No solo porque él había visto el accidente desde unos metros atrás, sino porque un comentario en uno de los foros decía algo que no había podido sacarme de la cabeza. Quien presencia el accidente, también queda marcado. Y William estuvo allí. Tenía que preguntarle algo. Tenía que saber si él también había notado algo extraño, o si, en cambio, lo que me ocurrió a mí fue solo el comienzo de algo que aún no terminaba. Después de investigar en la Deep Web y descubrir esos registros inquietantes, supe que no podía quedarme con dudas. Necesitaba hablar con William, el hombre que me había encontrado entre los restos de mi camión aquella noche infernal. Así que lo llamé y le pedí que viniera al hospital. Aceptó sin cuestionar nada. Cuando entró a mi habitación, noté algo diferente en él. Parecía más serio, más cansado, como si llevara días sin dormir. Le conté lo que había encontrado. Testimonios anónimos, videos corruptos, documentos de accidentes ocurridos décadas atrás. Y finalmente, le confesé lo que la figura me había susurrado aquella noche en que se presentó por última vez. Cuando terminé de hablar, William guardó silencio un largo rato, mirando el suelo. Luego levantó la vista y me dijo: «No sé si debo contarte esto, Caleb, pero desde la noche del accidente yo también he visto cosas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. William explicó que, durante las últimas semanas, mientras manejaba en las madrugadas, veía a veces por el espejo retrovisor unas luces extrañas detrás de su vehículo. Luces que parecían acercarse, y luego desaparecían sin dejar rastro. También dijo que en 2 ocasiones vio una sombra parada en el arcén de la misma carretera donde me accidenté, inmóvil, como si lo estuviera observando. Pero lo que más me impactó fue esto. «Hace 3 noches», me dijo, «escuché que alguien golpeó la puerta de mi camioneta mientras esperaba en un semáforo. Cuando bajé la mirada hacia la ventana, vi una mano apoyar los dedos en el vidrio. Una mano gris, fría. Cuando parpadeé, ya no estaba. El ambiente se volvió pesado. No sabíamos qué pensar ni qué creer. Yo quería respuestas, así que le pregunté: ¿crees que es la misma figura que yo vi? ¿El mismo que provocó mi accidente?
William asintió lentamente, como quien admite algo que ya sabía desde hacía tiempo. No sé qué quiere, agregó, pero estoy seguro de que no ha terminado contigo, ni conmigo. Sus palabras me sacudieron. Sentí que el aire se me iba del pecho del miedo. Pero entonces recordé algo. En la Deep Web, entre los comentarios perdidos, había un hilo viejo donde un usuario describía encuentros casi idénticos a los nuestros. Y aquel usuario mencionaba una forma, no comprobada, para romper el ciclo, para que las almas atrapadas en ese tramo de carretera pudieran finalmente desligarse de los vivos. Decían que la clave estaba en escuchar la historia completa. No solo lo que la figura alcanzaba a decir antes de desaparecer, sino lo que no lograba contar, y que, una vez entendida, había que repetirla en voz alta, en el mismo lugar donde ocurrió el accidente original. Ese era el ritual, si es que podía llamarse así. Me debatí entre hacerlo o no. Era una locura, pero la alternativa era seguir siendo perseguido por algo que existía entre la vida y la muerte. Así que cuando me dieron el alta, aún sin poder caminar del todo bien, supe lo que debía hacer. Le pedí a William que me llevara a ese tramo de carretera. Llegamos a medianoche. La lluvia comenzaba a caer, fina, como un susurro sobre el asfalto. La niebla, espesa, parecía salir desde el suelo mismo. Apoyado en las muletas, me acerqué con él al borde del camino. Y allí, justo frente a nosotros, apareció la misma figura, alta, oscura, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si tratara de recordar algo que llevaba décadas olvidando. No avancé. No retrocedí, solo hablé. Le repetí la historia que él me susurró aquella noche en el hospital, pero esta vez la completé. Hablé del conductor ebrio, del choque frontal, del momento en que sus vidas quedaron suspendidas para siempre. Hablé de su angustia, de su último pensamiento, de su intento, fallido, de evitar la tragedia. Mientras lo hacía, la figura empezó a temblar, como si estuviera hecha de humo atrapado en una corriente de viento. Y entonces, algo sucedió. La silueta levantó la cabeza. Por primera vez vi sus ojos. 2 huecos apagados, tristes, sin rencor. Se acercó unos pasos. Yo me quedé clavado en el sitio, sin respirar. Y luego, con una voz apenas audible, dijo: «Gracias. Ahora podemos irnos». En ese instante, detrás de él, apareció otra figura, la del otro conductor. Un hombre joven, con expresión confundida, como si no entendiera cómo había llegado hasta allí. Ambos se miraron, y luego, sin hacer ruido, caminaron hacia la niebla, y desaparecieron en ella. El silencio que quedó después fue tan grande que parecía eterno. William cayó de rodillas, exhausto. Yo me dejé caer al suelo, temblando, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar sin miedo. Desde aquella noche ninguno de los dos volvió a ver sombras en la carretera, ni luces fantasma, ni susurros en la madrugada. El tramo donde ocurrió mi accidente fue reparado hace tiempo. Ya no se reportan incidentes extraños, y cada vez que paso por allí, ahora que volví a manejar, siento solo un vacío silencioso. El tipo de vacío que queda cuando alguien por fin encuentra su camino. A veces, por costumbre, sigo entrando a la Deep Web para revisar los foros que encontré aquella vez. Esos archivos, esos testimonios, esos videos corruptos siguen ahí, pero ya no han aparecido nuevas publicaciones de accidentes en ese lugar. Es como si, después de tantos años, la carretera hubiera dejado de recordar. Y yo también intento hacerlo. Aunque a veces, cuando la lluvia golpea el parabrisas y la niebla cubre el camino, me parece escuchar un motor lejano, como un eco muy antiguo. Y me gusta pensar que no es una advertencia, sino un agradecimiento de 2 almas que finalmente pudieron seguir su ruta. Mi nombre es Darío, y lo que voy a contar ocurrió en agosto de 2008, aunque siento que fue apenas ayer. Aquel era uno de los veranos más sofocantes que recuerdo. Viajaba al volante de mi viejo camión de carga, transportando láminas de acero destinadas a una construcción en el sur del estado ficticio de Montferrell. Después de más de 2 décadas conduciendo por todo el país, creía que ya nada podía sorprenderme. Pero lo que sucedió esa tarde cambió mi vida para siempre. Avanzaba por la autopista estatal 44, en el tramo que atraviesa el Bosque Nacional Brantham, un lugar sereno y hermoso durante el día,
pero que por las noches adquiere una presencia inquietante, como si todo te observara desde la espesura. Iba haciendo buen tiempo y planeaba detenerme en una estación de camioneros cerca del poblado de Rivershade para usar el baño, comprar algo de comida y dormir un par de horas antes de continuar. Sin embargo, a pocos kilómetros de llegar, me encontré con un viejo camión oxidado detenido al borde del camino, con el capó levantado y el motor humeante. Un sujeto corpulento me hacía señas desesperadas para que me detuviera. Existe un código no escrito entre los camioneros. Si ves a uno en apuros, lo ayudas. Así que reduje la velocidad, aparqué un poco más adelante y caminé hacia él. El hombre tendría unos 40 y tantos. Llevaba una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora completamente manchada de grasa, igual que su cara y sus manos. Era evidente que llevaba horas lidiando con esa máquina. Para entonces el sol empezaba a hundirse entre los árboles, dejando al bosque en una penumbra rojiza. «Gracias, hermano». Pensé que nadie iba a detenerse, me dijo, presentándose como Rufus. Me explicó que estaba varado desde hacía varias horas y que su alternador había muerto. Me pidió que lo llevara hasta el pueblo más cercano para pasar la noche y buscar un mecánico a la mañana siguiente. Lo observé por un momento. Parecía inofensivo, agotado y sin malas intenciones. No tuve corazón para dejarlo allí solo. Además, el siguiente pueblo estaba apenas a unas 20 millas. Rufus tomó una bolsa pequeña de lona, subió a mi camión y reanudamos el recorrido. Era un tipo conversador. Me contó que venía desde Belridge, al sur, y que se dirigía hacia Port Mailey por trabajo. También me dijo que su camión llevaba semanas dando problemas, pero que esperaba que aguantara un poco más. Y habría funcionado, si la carretera no hubiera decidido lo contrario. Después de unos 15 minutos conduciendo, noté algo por el retrovisor. 2 autos venían detrás de nosotros, muy pegados. Al principio no les presté atención. Pensé que solo esperaban una oportunidad para adelantarnos. Pero no lo hicieron. Permanecieron detrás a la misma distancia, sin acelerar ni intentar sobrepasarnos. Solo seguían ahí, en una carretera prácticamente desierta. Mi incomodidad creció. Miré a Rufus y le pregunté si los conocía. Giró la cabeza, los observó y respondió con inseguridad. No, nunca los había visto. Intenté bromear insinuando que quizá estaba escapando de alguien. Él rió, pero su risa temblaba. Algo no estaba bien. Los autos nos siguieron por casi 10 millas, sin moverse de ahí. No era normal, y mi instinto lo sabía. Cuando la carretera se estrechó entre filas de árboles, finalmente hicieron su movimiento. Ambos aceleraron al mismo tiempo, nos rebasaron de golpe y se cruzaron frente a nosotros en ángulo, bloqueando el camino. Me vi obligado a frenar con brusquedad. ¿Pero qué?, alcancé a decir. 3 sujetos bajaron de los autos. Los 3 iban armados. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Miré a Rufus. Estaba pálido, respirando rápido. Metí la mano debajo del asiento, pero lo peor se confirmó. No llevaba mi arma. Por orden reciente de la compañía ya no podía transportarla en ruta. Los hombres se acercaron, uno a cada puerta. El tercero, que parecía el líder, golpeó la ventana con el arma y nos ordenó bajar. Hicimos lo que dijeron. Nos alinearon al borde de la carretera, siempre apuntándonos. Nos quitaron nuestras pertenencias, revisaron el camión y lanzaron lo robado a uno de los autos. Yo esperaba que se fueran, pero no. En lugar de eso, el líder me lanzó las llaves del camión. «Arranca, y no intentes nada», me dijo. Uno de los hombres obligó a Rufus a subir a uno de los autos. Yo tendría que conducir el camión detrás de ellos. Sin opción de discutir, obedecí. Los autos avanzaron primero, llevándose a Rufus en uno de ellos, mientras el tercer hombre se quedaba detrás conduciendo el otro vehículo. Condujimos así por lo que parecieron horas, aunque habrán sido unos 20 minutos, hasta que salieron de la autopista y se internaron en un sendero estrecho, un camino de tierra que se perdía bosque adentro. Comprendí que no era un simple robo. Aquello era algo más, algo peor. Finalmente, llegamos a un claro en medio del bosque. Me hicieron bajar del camión. Luego me obligaron a seguirlos hacia una vieja cabaña abandonada. Allí ya tenían a Rufus custodiado por un sujeto bajo, musculoso, con una mirada tan vacía que me heló la sangre. Apenas vio mi expresión, esbozó una sonrisa torcida. Una sonrisa que todavía recuerdo. Nos obligaron a sentarnos en un sillón roto y cubierto de polvo. Pregunté qué querían.
El hombre de la sonrisa macabra respondió sin dejar de observarme. Solo asegúrate de no correr a contar nada, si es que sales. Todos rieron. Después comenzaron a atarnos manos y pies. Uno de ellos hizo un chiste sarcástico antes de salir de la cabaña. No se vayan a escapar. Más risas. Y luego se marcharon cerrando la puerta. Apenas escuchamos los motores alejarse, comencé a luchar contra las cuerdas. Miré a Rufus, que temblaba descontroladamente. «Nos van a matar, ¿verdad?», susurró. «No», le respondí tratando de sonar seguro. «No si salimos de aquí primero». Trabajé en los nudos con todo lo que pude. Era doloroso, lento, desesperante. Pero poco a poco, la cuerda comenzó a ceder. Cuando finalmente me liberé, solté a Rufus, que apenas podía hablar. Salimos de la cabaña a tropezones. La noche ya había caído por completo, y el bosque era un laberinto de sombras. No había rastro de los autos, ni del camión. Nos orientamos como pudimos y caminamos en dirección contraria a la cabaña. Después de un rato interminable alcanzamos un camino. Dudamos, si los hombres regresaban, nos atrapaban, pero no podíamos quedarnos en el bosque. Decidimos avanzar por el borde, listos para escondernos si escuchábamos algo. La noche era tan oscura que solo podíamos guiarnos por el brillo tenue de la luna sobre las hojas. Mis oídos estaban alerta. Cualquier sonido podía significar el final. Y entonces lo escuchamos, un motor acercándose. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Jalé a Rufus hacia la maleza. Nos agachamos entre la vegetación, conteniendo la respiración. Pero cuando el vehículo apareció, pude verlo bien. Era un sedán viejo, con la pintura descascarada. No se parecía a ninguno de los autos de los hombres. Aliviado me puse de pie agitando los brazos. Oiga». El conductor frenó. Era un hombre mayor, de rostro cansado. Nos miró con desconfianza. Le expliqué rápido que nos habían robado y secuestrado, rogándole que llamara a la policía. Asintió con seriedad. «Suban, los llevo al destacamento de Grey Hill», nos llevó directo. Exhaustos, casi sin poder hablar, llegamos a la oficina del sheriff. Allí nos recibió el sheriff Majoran, un veterano canoso que escuchó nuestra historia sin dudar. Inmediatamente envió una patrulla a buscar el camión. Los agentes nos escoltaron hasta el claro donde estuvimos retenidos. No había ni rastro de los hombres, pero poco después otro oficial informó por radio que habían encontrado mi camión abandonado entre los árboles, todavía intacto. El sheriff nos recomendó mantenernos alerta, y así lo hicimos. Tiempo después, nuestras compañías fueron notificadas. Rufus y yo intercambiamos números. Nunca lo volví a ver, pero cada vez que conduzco por el sur de Montferrel recuerdo esa noche. Esa noche en la que comprendí que la carretera puede ser tan generosa como despiadada, y que a veces en medio de la oscuridad hay cosas y personas que prefieren seguir ocultas. Aquel episodio debería haber terminado allí, con los hombres desaparecidos en la noche y con el peso del miedo diluyéndose mientras el sheriff nos escoltaba de regreso a la autopista. Pero lo que vino después transformó todo en algo mucho más inquietante. Durante las semanas siguientes, mientras intentaba retomar mi vida en la carretera, no dejaba de recibir llamadas extrañas a mi teléfono corporativo. Cuando contestaba, al otro lado solo se escuchaba una respiración lenta, pesada, como si alguien quisiera recordarme que todavía estaba cerca. Reporté las llamadas a la empresa, pero no pudieron rastrearlas. Provenían de números enmascarados, de esos que usan rutas complicadas para no dejar huella. Unos días después, uno de mis compañeros camioneros me mostró algo que me dejó helado. Me envió un enlace que decía haber encontrado navegando por foros clandestinos. Era una dirección .onion, de esas que solo funcionan en la Deep Web, y supuestamente mostraba transmisiones ilegales de carreteras remotas. «Creo que algo de esto te interesa», me escribió. Contra mi buen juicio entré al enlace. No había video en vivo, solo un archivo almacenado. Un registro etiquetado como Ruta 66, Caso 12. Al abrirlo casi se me detiene el corazón. Era una grabación nocturna de mi camión avanzando por el bosque, tomada desde otro vehículo, desde muy, muy cerca. Y no era una sola grabación, había varias, todas de la misma noche. Todas siguiendo mi ruta como si hubieran preparado la emboscada con anticipación. Casi al final aparecía otra anotación escrita a mano en la parte inferior del video. «No olviden, el objetivo siempre regresa, solo hay que esperar».
No había duda. Esos tipos no solo eran ladrones comunes, estaban organizados, observaban rutas, seleccionaban víctimas y publicaban partes de sus trabajos en rincones escondidos de la Deep Web como si fuera un entretenimiento clandestino. Lo más perturbador era que, según la fecha del archivo, la publicación se había hecho apenas horas después de que escapáramos de la cabaña. Eso significaba que no estaban huyendo, que no estaban escondiéndose. Significaba que aquel ritual, aquel secuestro, aquella manipulación, era algo que repetían constantemente. Llamé a Neil para advertirle, pero su número ya no existía. Intenté contactarlo por correo, nunca respondió. El sheriff tampoco logró encontrarlo. Me dijo que al terminar la investigación preliminar, Neil simplemente dejó el motel donde estaba hospedado y no volvió a registrarse en ninguna otra ciudad cercana. Desapareció. A veces pienso en la posibilidad de que no quisiera ser encontrado. O peor aún, que alguien se encargara de que no pudiera serlo. Desde entonces, cuando conduzco de noche y veo luces acercándose por el retrovisor, siento ese mismo escalofrío que me acompañó en el bosque. Sé que allá afuera, en lo profundo de la red que no aparece en buscadores, sigue oculto ese video, y quizás otros que muestran a víctimas que no tuvieron nuestra suerte. Y cada vez que paso por caminos solitarios, no puedo evitar preguntarme si esta gente todavía sigue vigilando rutas, cazando camioneros, publicando sus actos para aquellos que consumen lo más oscuro de la Deep Web. Nunca supe más de Neil. Nunca atraparon a esos hombres. Y cada tanto, cuando la carretera se vuelve demasiado silenciosa, siento como si los bosques estuvieran observándome otra vez, esperando que cometa un error. Pero la vida sigue. Y mientras mi oficio dependa del movimiento, yo seguiré avanzando aunque en el fondo sepa que en alguna parte del camino, alguien podría estar mirándome, muy de cerca. Me llamo Leonardo, y lo que voy a relatarles ocurrió una noche que, sin exagerar, se convirtió en la experiencia más aterradora que he vivido. En aquel entonces trabajaba de noche en Arizona, en medio de la nada, en un viejo rancho que habían convertido en hotel. Era un trabajo cómodo, probablemente el más sencillo que había tenido en mi vida, aunque tenía un gran inconveniente. Todas las noches debía manejar hora y media desde el trabajo hasta mi casa. Al principio fue agotador, casi frustrante, porque me quitaba gran parte de mi tiempo libre, pero con los meses me acostumbré. Una noche, durante mi rutina de regreso a casa, me detuve en un pequeño camión de comida que estaba más o menos a mitad de camino. Tenía hambre y no podía esperar a llegar a casa. El camión estaba al borde de un parque de casas rodantes, así que supuse que su dueño vivía ahí o que cada noche llegaba hasta ese lugar para vender sus tacos. Había visto ese camión varias veces en las semanas anteriores, pero nunca me había detenido. Siempre iba con prisa recorriendo más de 100 millas. Aquella noche, sin embargo, la necesidad de comer me hizo detenerme. Caminé hacia el camión y, para mi sorpresa, resultó que los tacos de aquel joven, que más tarde aprendería a conocer como Mateo, eran de los mejores que había probado en mi vida. Pedí unos para llevar y los devoré en mi auto, maravillado. Tal vez era hambre, pero cada bocado me parecía glorioso. La noche siguiente repetí la misma rutina, y lo mismo ocurrió la siguiente. Pronto se convirtió en una parada casi habitual en mis viajes nocturnos. No comía apresuradamente como al principio. Ahora me quedaba a conversar un poco con Mateo mientras disfrutaba sus tacos, explorando las distintas salsas que ofrecía y terminando con un refresco y un cigarrillo. Siempre me regalaba toallitas de limón para las manos, y yo guardaba algunas para el camino de regreso. Durante meses pasé por allí unas 40 o 50 veces. Curiosamente nunca supe su nombre. La primera vez no pregunté, y luego simplemente no lo hice. Realmente no lo necesitaba, y él tampoco me lo pidió. Solo éramos cliente y vendedor, sin más. Ahora lamento no haberlo hecho, porque llegó la noche en que esa información habría sido crucial, quizás incluso cuestión de vida o muerte. Esa noche, estacioné como siempre y caminé hacia el camión, pero algo era distinto. El lugar estaba silencioso, y Mateo no aparecía. No había clientes, nadie en la carretera, ni luz o movimiento en el parque de casas rodantes. Al principio pensé que podría estar revisando algo detrás del camión, o preparando tarde su mercancía, así que esperé. Minutos después, decidí llamarlo, silbar y gritar, pero nadie respondió. Un olor extraño llegó hasta mí. Algo se estaba quemando.
Observé la parrilla y vi humo saliendo, pero no podía identificar qué era. Intenté gritar para alertar a alguien, pero el lugar permanecía en un silencio absoluto, roto solo por el chisporroteo de la parrilla. El camión era grande y bien equipado y no lograba ver claramente lo que estaba sucediendo adentro. Mi frustración y preocupación crecieron. Si ese fuego continuaba, no solo podía arruinar la parrilla, sino provocar un incendio devastador. Avancé hacia la entrada del camión, subí las escaleras retráctiles y abrí la puerta. Lo primero que vi fue la caja registradora vacía, con monedas sueltas esparcidas por el mostrador. Por un instante pensé en un robo. Quizás alguien había amenazado a Mateo y vaciado la caja antes de irse. Me enfurecí al imaginar que alguien pudiera quitarle así el fruto de su esfuerzo, pero agradecí que no hubiera señales de violencia. Me acerqué a la parrilla para apagarla, y ahí fue cuando vi algo que me heló la sangre. Entre las llamas y el humo, distinguí el contorno negro y chamuscado de una mano humana sobre la parrilla. El impacto me hizo retroceder de inmediato, casi perdiendo el equilibrio en las escaleras. Me obligué a no mirar de nuevo mientras apagaba la llama y cerraba la puerta. Caminé de regreso a mi auto para llamar a la policía, pero al principio no sabía ni qué decir. Sabía que había habido un robo, que alguien había resultado gravemente herido, pero desconocía hacia dónde había ido la víctima, y mucho menos su nombre. Pasé cerca de una hora en el lugar, esperando a la policía o a Mateo, pero nadie apareció. Finalmente, decidí seguir mi camino a casa, sintiéndome aturdido, con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nadie llegaba a la escena de un crimen tan evidente? Y sobre todo, me castigaba por no haber preguntado nunca el nombre de Mateo, porque quizás con eso habría podido ayudar más. En los días siguientes busqué en internet cualquier referencia sobre robos o accidentes similares, pero nada coincidía. El camión desapareció y nunca volví a ver a Mateo. Solo me quedó la esperanza de que estuviera vivo. Pasaron días, luego semanas, y el camión de Mateo no volvió a aparecer. La sensación de inquietud no me abandonaba. Cada vez que recordaba aquella parrilla y esa mano chamuscada, un escalofrío recorría mi espalda. Pero lo más inquietante no era solo el robo ni el fuego. Era la ausencia total de pistas, como si todo lo que había sucedido hubiera sido borrado del mundo. Un mes después, por curiosidad y con algo de miedo, decidí indagar más a fondo. Busqué en foros, en noticias locales, incluso en registros de denuncias policiales, pero nada coincidía. Hasta que alguien en un foro oscuro mencionó un camión de comida que había desaparecido en Arizona y la conversación derivaba hacia lugares mucho más oscuros de Internet, la Deep Web. Según los relatos, algunos vendedores nocturnos, especialmente aquellos con poca presencia legal, habían sido contactados por personas vinculadas a mercados clandestinos y desapariciones misteriosas. Nadie sabía explicar cómo ni por qué, pero parecían existir registros anónimos de incidentes que nunca aparecían en los medios comunes. Al leer aquello, un escalofrío me recorrió. No era paranoia, todo encajaba demasiado con lo que yo había vivido. Mateo, mi taquero confiable y constante, podía haber sido víctima de algo mucho más siniestro de lo que un simple robo sugería. La idea de que su desaparición estuviera ligada a la Deep Web, a transacciones y peligros que operan completamente fuera de la ley y del alcance de la policía, me dejó helado. Nunca volví a saber de él ni de su camión. Hoy, cada vez que paso por esa ruta solitaria en Arizona, miro a lo lejos buscando un rastro, un indicio de que Mateo siga vivo. Pero lo que aprendí de esa experiencia es que hay mundos paralelos a nuestra vida cotidiana donde las reglas normales no aplican, y que incluso algo tan inocente como un camión de tacos puede cruzarse con el lado más oscuro de la humanidad. Lo único que me queda es compartir esta historia, porque es un recordatorio de que lo familiar puede desaparecer en un instante, y que hay misterios que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Y, mientras tanto, debemos ser cuidadosos, porque la realidad a veces se conecta con lugares que preferiríamos nunca conocer, como la Deep Web. Todo esto ocurrió hace 6 años, en algún punto de junio de 2018. Me llamo Leonardo, y aquel día decidí emprender un viaje improvisado en solitario. Me gusta recorrer lugares que todavía no conozco, y había un par de sitios relativamente cercanos que quería visitar antes de tener que regresar a la universidad en agosto. El plan era sencillo:
levantarme temprano, explorar algunos lugares durante el día y regresar a casa alrededor de las 9 de la noche. De esta manera podría aprovechar el tiempo al máximo y ahorrar en hotel. El trayecto de ida transcurrió sin problemas, pero el regreso fue otra historia. Salí cerca de las 10 de la noche. Según Maps, tenía unas 4 horas y media por delante. Había avanzado aproximadamente la mitad del recorrido cuando el cansancio empezó a hacer mella. Traté de mantenerme despierto lavándome la cara con agua de mi cantimplora varias veces, pero nada funcionaba. En cierto momento, conducir se volvió peligroso. Me prometí que en la siguiente parada que encontrara, tomaría una breve siesta de 1 hora antes de continuar. Así podría llegar a casa a una hora razonable. No tardé en hallar una parada de descanso. Aparqué y lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había ningún auto más que el mío. Si no fuera por algunas luces encendidas, habría pensado que el lugar estaba abandonado. Era tarde y la carretera no era transitada. Me recosté en el asiento y puse la alarma para 1 hora. Cuando sonó, me levanté para usar el baño. Apenas estuve dentro unos 30 segundos, escuché voces afuera del cubículo. Me sobresalté. Nadie había entrado mientras yo dormía y mi auto seguía siendo el único en el estacionamiento. La puerta del baño se abrió y aunque estaba nervioso, pensé que solo era otra persona normal que no había notado. Me preparaba para irme cuando unos golpes suaves llamaron mi atención. Respondí con un torpe, ¿hay alguien ahí? Pero no hubo respuesta, solo un silencio inquietante. De repente, vi un ojo asomándose por la rendija del cubículo. El hombre comenzó a gritar y golpearse la cabeza contra la puerta. Mi miedo se disparó. Intenté bloquear la puerta con todo mi cuerpo, pero la situación se intensificó. Finalmente, abrí la puerta y al instante derribé al sujeto. Salí corriendo hacia mi auto. Mientras corría, escuché la puerta principal abrirse detrás de mí. Me giré y lo vi persiguiéndome. Aceleré el paso, logré llegar a mi vehículo, encenderlo y empezar a retroceder. Aún así, alcanzó a empujar mi puerta con su cuerpo. Miré por el espejo retrovisor y lo vi levantarse con calma, observándome mientras me alejaba. Estaba en shock, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Siempre escuchas historias así, pero nunca piensas que te tocará vivir algo parecido. Durante varias millas conduje a exceso de velocidad, con la adrenalina corriendo a tope. Desde ese día no he vuelto a detenerme en ninguna parada de descanso, y no pienso hacerlo nunca. No sé quién era, de dónde venía ni qué quería. Podría haber sido un vagabundo desquiciado, pero no tiene sentido. Estaba prácticamente en medio de la nada, junto a la autopista. Todo lo que sé es que aquel encuentro cambió por completo mi manera de viajar de noche. Tras aquel encuentro, conducir de noche se convirtió en una experiencia cargada de tensión constante. Cada parada que veía, cada luz solitaria al borde de la carretera, disparaba una alerta automática en mi mente. Mi viaje de regreso, que había comenzado como una simple excursión para tachar lugares de mi lista, se transformó en un episodio de vigilancia y miedo. El hecho de que aquel hombre apareciera de la nada y actuara de manera tan irracional me llevó a cuestionarme lo que realmente podía estar acechando en los lugares que parecen más seguros por la noche. Mientras avanzaba, mi mente no dejaba de divagar, buscando explicaciones lógicas. ¿Quién sería ese hombre? ¿Qué hacía allí, en medio de la nada, cuando la carretera estaba prácticamente desierta? Intenté racionalizar. Tal vez estaba perdido, tal vez necesitaba ayuda. Pero algo en su mirada, en la manera en que golpeaba la puerta del cubículo y luego me siguió, no parecía humano en su intención. La sensación era más cercana a algo salido de un relato de terror urbano que de una situación real. Al poco tiempo, al llegar a un tramo más oscuro de la autopista, decidí revisar las noticias locales desde el celular, buscando cualquier reporte que explicara comportamientos violentos recientes en la zona. Mientras revisaba, un pensamiento extraño cruzó mi mente. La posibilidad de que hubiera algo más que simples criminales o vagabundos en los lugares aislados. Con los años, había oído historias sobre personas que desaparecían sin dejar rastro y relatos sobre fenómenos extraños que solo se mencionaban en foros extremadamente ocultos de Internet. La curiosidad me llevó a recordar que había leído sobre la Deep Web, donde usuarios compartían experiencias e incidentes que nunca se registraban oficialmente. Por un momento, casi pude imaginar que mi encuentro podría haber terminado en uno de esos relatos anónimos.
un viajero solitario que encuentra algo incomprensible y aterrador en medio de la noche, en un lugar que el mundo ignora. La idea me hizo estremecerme y al mismo tiempo me generó un impulso extraño de investigación. Si algo así estaba ocurriendo en sitios remotos, ¿cuántas historias similares podrían existir que jamás llegaran a los medios tradicionales? Ese pensamiento, aunque perturbador, me mantuvo alerta mientras continuaba conduciendo. Avancé por la carretera con precaución, recordando cada detalle del estacionamiento vacío. La quietud, el brillo mortecino de las luces fluorescentes, el eco de los golpes contra la puerta del cubículo. Todo parecía tener un orden extraño, casi teatral. El hombre, cuya identidad aún era un misterio, había desaparecido de mi vista, pero su presencia se sentía todavía en el aire, como si el lugar hubiera absorbido su energía. Cada sombra al borde de la carretera parecía cobrar vida, y mi mente jugaba con cada sonido. El crujir de los árboles, el roce del viento contra el parabrisas, el lejano murmullo de algún animal nocturno. Decidí que no podía simplemente ignorar lo sucedido. Después de todo, no era solo una historia de miedo pasajero. Algo profundo había perturbado esa noche mi percepción de la seguridad y la soledad en los espacios que parecían desiertos. Llegando a casa, revisé mapas y busqué la ubicación exacta de la parada de descanso. Era un lugar olvidado por el tiempo, apartado y casi invisible desde la autopista principal. Pensé en la cantidad de personas que habrían pasado por allí y nunca sabrían lo que acechaba en las sombras. Esa noche, al fin en casa, me encontré incapaz de dormir. La experiencia me mantuvo en un estado de alerta constante. Cualquier sonido, cualquier vibración de mi teléfono me hacía saltar. Me cuestionaba si estaba exagerando, si solo mi mente había jugado con la fatiga y la soledad, pero la intensidad de lo vivido no podía ser negada. En los días siguientes, mi investigación tomó un rumbo inesperado. Recordé ciertos foros y discusiones que había leído sobre la Deep Web, donde personas compartían experiencias anómalas en lugares remotos, encuentros que no podían ser explicados de manera racional. La similitud era inquietante. Relatos de individuos que parecían aparecer de la nada con comportamientos impredecibles y violentos, y que desaparecían sin dejar rastro. Pensé en aquel hombre, en su manera de moverse y de reaccionar. ¿Podría haber alguna conexión? Era imposible de comprobar, y sin embargo la idea se mantuvo en mi mente. Durante semanas, cada vez que tenía que viajar de noche, la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Incluso en carreteras bien iluminadas y con tránsito frecuente, un reflejo en el espejo retrovisor podía desencadenar un recuerdo de aquella noche. La experiencia había cambiado mi relación con los lugares desolados y con la manera en que percibía la seguridad y la normalidad. Ya nada parecía completamente seguro, y mi mente había aprendido a no subestimar el peligro, incluso en espacios que parecían inofensivos. Más allá del miedo, aquella noche me enseñó algo fundamental. Hay elementos de la realidad que no se registran en los reportes oficiales, que no tienen nombre ni explicación y que solo se mencionan en susurros o en lugares virtuales ocultos, como la Deep Web. Aquellos relatos, que antes parecían pura ficción, empezaron a tener un eco en mi memoria. Cada sombra, cada figura desconocida en la carretera, cada silencio inquietante empezó a formar parte de una conciencia nueva sobre los límites de lo que creemos seguro. Nunca supe qué motivaba al hombre de la parada de descanso, ni si era un vagabundo desquiciado, un trastornado solitario o algo que escapa a toda explicación lógica. Pero la realidad es que ese encuentro me dejó una lección imborrable. La vida puede sorprenderte en cualquier momento, en lugares que parecen ordinarios, y hay misterios que existen más allá del alcance de la razón, esperando en los rincones más inesperados. Desde entonces, evito las carreteras desiertas, especialmente de noche. Evito las paradas solitarias y los lugares que parecen abandonados, porque nunca se sabe qué puede estar observando, esperando o acechando detrás de una rendija. Y, aunque no hay manera de comprobarlo, no puedo dejar de pensar en aquellos relatos ocultos, en la Deep Web, donde personas compartían historias que en el fondo resonaban con la mía. La experiencia me cambió para siempre. No solo la manera de conducir, sino mi percepción de la realidad y de la vulnerabilidad humana. Aprendí que la prudencia es más que una medida de seguridad. Es un instinto de supervivencia,
y sobre todo, que hay cosas en la oscuridad que prefieren permanecer invisibles, y que lo que parece improbable puede, en cualquier momento, volverse escalofriantemente real.